Bueno, muy buenos días. Continuando con el cursado de la materia trata de personas, vamos a iniciar en el día de hoy el desarrollo de la cuarta clase, la última clase de la materia, y retomando un poco lo que ya dijimos en la clase anterior. Nosotros vimos, si recordamos en la clase número 1, los conceptos generales del concepto de lo que era la idea de la trata de la persona, cuáles eran los convenios internacionales que digamos que constituían el marco legal, el marco jurídico. Luego vimos en la clase número 2 el desarrollo de ciertos aspectos de la aplicación de la ley penal de trata de personas, 145 bis y 145 ter. Vimos las características específicas de lo que es la materia de los componentes del tipo penal específico, con el elemento subjetivo de los fines de explotación, que lo explicamos, que lo hace particularmente, digamos, ciertamente complicado de investigar, porque la prueba, que es la actividad que desarrolla la policía en apoyo al trabajo de la Fiscalía que investiga este tipo de delitos, la Fiscalía Federal, le toca hacer esa tarea que muchas veces resulta ciertamente dificultosa por el sistema de organización que tiene este delito, en fin, por una serie de pormenores que ya los dimos por explicado, ¿verdad? En la última clase, en la clase número 4, la número 3, ya habíamos visto otros aspectos importantes que tenían que ver con la estructura digamos, y el desarrollo de los extremos de imputación. Y bien, y habíamos dicho que para la clase de hoy íbamos a proyectar el complemento, que es cuando la trata de personas involucra no solamente el tema de la represión penal del hecho delictivo, sino también la situación de la víctima. En realidad esto es muy interesante tener en cuenta, porque rara vez un tipo penal previsto en el Código Penal y las leyes especiales tomaban en cuenta que el Estado se ocupase de la víctima del hecho delictivo. Normalmente la víctima siempre tiene a su disposición una gama de acciones de tipo reparatorias, que pueden ser acciones de tipo civil, que le permitían a la víctima recurrir a otra instancia de la justicia a los fines de lograr los resarcimientos de este tipo de hechos, ¿no? También existen otros, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el daño a la familia. Nos encontramos con algunas leyes, como la ley de violencia familiar, que protege ciertos aspectos de lo que es la violencia en el seno de una familia, y de alguna manera le da acciones que son acciones específicas para el tratamiento de otro tema. Acá no, acá en lo que es la trata de personas, ya desde el comienzo y la gestación de los instrumentos internacionales que dieron lugar en el año 1998, nosotros sabemos que hubo una intención de la Organización de las Naciones Unidas para encargarse de la formación de un comité, y eso lo dice, por ejemplo, en el prefacio del protocolo de Palermo. Dice: en diciembre del año 2000, al suscribir en Palermo, Italia, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la comunidad internacional demostró la voluntad política de abordar la problemática mundial como una reacción mundial. Si la delincuencia atraviesa las fronteras, lo mismo ha de hacer la acción de la ley. Si el imperio de la ley se ve socavado, no solo en un país, sino en muchos países, quienes lo defienden no pueden limitar o emplear únicamente medios y arbitrios de tipo nacional. Si los enemigos del progreso y de los derechos humanos procuran servirse de la apertura de las posibilidades que le brinda la mundialización para lograr sus fines, nosotros debemos servirnos de esos mismos factores para defender los derechos humanos y vencer la delincuencia, la corrupción y la trata de personas. Este fue el prefacio que se hizo a esa convención internacional que se celebró con el ingreso del nuevo milenio,
donde todos los países del mundo integrantes de la Organización de Naciones Unidas manifestaron su voluntad, única de luchar contra la delincuencia organizada. Uno de sus flagelos, la trata de personas. Eso dio lugar al Protocolo de Palermo, que luego dio lugar a la legislación en el orden nacional con la ley de la trata de personas, la 26.364, ¿verdad? Esa ley, muy particularmente, como nosotros sabemos, está formada por dos grandes partes, dos grandes bloques. Un bloque que trata sobre el concepto, la competencia, el tipo penal que se acuñó, pero luego en la segunda parte, después que explica inclusive las formas que tiene y las características de este delito, en la segunda parte nosotros vemos que hay un desarrollo del aspecto preventivo. ¿A qué le llamamos el aspecto preventivo? A ocuparse, como novedad de una ley de esta naturaleza, ocuparse no solamente de la represión del hecho delictivo con la creación de los tipos penales específicos en el Código Penal, sino también ocuparse de la víctima en sí misma, brindándole atención a lo que pasa después que la víctima logra liberarse de este delito tan complicado. Nosotros habíamos dicho en la clase pasada, no sé si ustedes lo recuerdan, cuando representamos la imagen de la neurona, ese dibujo que un poco de alguna manera trasuntaba cuando el delincuente organizado de la trata de personas le corta todas las posibilidades a la víctima, la saca de su lugar, la lleva a un lugar donde no se habla el mismo idioma, le quita los documentos, la somete de tal manera y la lleva a una situación verdadera, donde vulnera verdaderamente la situación de la seguridad. Luego, cuando la víctima logra, y la experiencia forense así lo ha demostrado, logra liberarse, queda con una mutilación bastante integral de todo lo que es su vida en realidad. Motivo por el cual el Estado ha previsto, a través de una serie de normas jurídicas que están en la propia ley, donde establece un sistema de garantías mínimas, pero a la vez con la organización de dos grandes bloques, por decir, y estoy hablando siempre de la ley nacional, ¿verdad? La creación de un Consejo Federal de Lucha contra la Trata de Personas y la creación de un Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata de Personas. Esto a nivel nacional. A nivel provincial también se han creado organismos de esa naturaleza. Dentro de lo que son las garantías mínimas, acá tenemos un cuadro bastante general, porque donde están plasmados una serie de garantías mínimas para el ejercicio de los derechos de las víctimas. Por ejemplo, dice, en la primera dice, recibir la información sobre los derechos que le asisten a las víctimas en su idioma y en forma accesible a su edad y madurez, de modo tal que asegure el pleno acceso al ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales que le correspondan. Bueno, acá nosotros vemos un tema importante, toca y habla en idioma. ¿Por qué? Porque siempre, generalmente, en los casos que se han producido, nos encontramos con que la víctima muchas veces es un extranjero que es de otro país donde no se habla el mismo idioma del lugar. Precisamente cuando hablábamos de este concepto de que la víctima se libera del lugar de derecho y sale, no puede comunicarse porque no habla el mismo idioma. También hablamos de la edad y la madurez, habla el artículo cuando habla de la información de derechos. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos encontrar con una víctima que es menor de edad y que no tiene idea ni tiene la madurez suficiente para saber definir lo que le está pasando, porque verdaderamente está en una verdadera y aguda situación de vulnerabilidad. Entonces eso es muy importante. Luego habla recibir asistencia psicológica y médica gratuitas para lograr su reinserción social. Este detalle también nosotros lo vemos, que lo vamos a ver luego reflejado en lo que es la legislación y la organización provincial también, como ayornándose a lo que está previsto a nivel nacional. Recibir alojamiento apropiado y manutención, alimentación y elementos de higiene personal, porque es cierto, la víctima queda en situación de desprotección, a veces que no tiene ni dónde ir a vivir, no tiene alimentación de ninguna naturaleza y no tiene las garantías de una reinserción social, ¿no?
También se ocupa de la capacitación laboral, recibir la capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de un empleo, otra de los derechos que tiene esta garantía. Recibir asesoramiento legal integral y patrocinio jurídico gratuito, letrado, tanto en sede judicial como en sede administrativa y en todas las instancias, ¿no? No olvidemos de que normalmente estas personas que se encuentran indocumentadas y están en otros lugares generalmente se encuentran en situación de violación de las leyes migratorias, lo cual es tarea de tipo administrativo, en donde regularizarla también es una de las obligaciones que tiene el Estado. Después dice recibir protección eficaz frente a la posible represalia contra su persona o su familia. Acá nosotros hay una ley nacional respecto a la protección de testigos. Entonces también pueden solicitar ampararse en el sistema de protección de testigos, donde se regula en esa ley específicamente la posibilidad de un cambio de nombre, de la asistencia de datos personales, de documentación personal que le permita a la persona protegerse tanto para ella como para su familia. O también puede solicitar la incorporación, permanecer en el país, si así lo decidiera, recibiendo la documentación necesaria, que es el segundo punto, para formalizar, por ejemplo, la petición de refugio, que eso está previsto en los términos de la ley 26.165, ¿verdad? Retornar a su lugar de origen si quisiera emigrar. Acá es muy interesante porque acá también nos encontramos con que las autoridades diplomáticas del propio Estado argentino en otro país están obligados en el caso de que la víctima fuera una nacional argentina y estuviese en otro país, están obligados a ocuparse la autoridad diplomática de todas las problemáticas que esa persona tiene, siempre y cuando la persona recurra al consulado, a la embajada, para brindarle todo el apoyo necesario para retornar al país o para permanecer o para encontrar solución a su problema en el lugar, ¿verdad? La incorporación o su inserción al sistema educativo, otra de las cuestiones que también interesante, porque muchas veces la persona por muchos años se encuentra alejada del sistema educativo verdaderamente y ello le impide insertarse en el medio laboral. Entonces otra de las también de las cuestiones a las que hay que tener en cuenta que también se ocupa la ley, protección de la identidad y la intimidad, hacer oída en todas las etapas del proceso, por ejemplo, dentro del proceso también a tener, por eso la representación legal que le permita atribuir y entender la situación legal en la que se encuentra, ¿verdad? Habla también del sistema de alojamiento de la víctima, el artículo 7 dice: en ningún caso se alojará a las víctimas del trata de personas en cárceles, establecimientos penitenciarios policiales o destinados al alojamiento de personas detenidas, procesadas o condenadas. Ojo con esto, es un tema muy importante, muy interesante, porque una víctima de trata de personas no puede ser de ninguna manera alojada en establecimientos de detención. Tiene que ser arbitrarse los medios, porque es el tratamiento, digamos, de un aspecto protectorio o protectivo de la víctima, y de ninguna manera se concilia o se concibe que se entienda como que es una persona como un imputado de un derecho delictivo en el cual va a ser detenido, ¿verdad? El derecho a la privacidad, la reserva de la identidad. En ningún caso se dictarán normas que dispongan la inscripción de la víctima de trata de personas en un registro especial, o que se indique poseer un documento especial o cumplir algún requisito con fines de vigilancia o notificación. Bueno, existen otros derechos también que enseguida los vamos a ir plasmando. Bueno, continuando con el sistema de derechos que tiene la víctima en torno a lo que veníamos diciendo, debemos tener en cuenta que, aparte de lo ya mencionado, tenemos una serie de derechos que se representan a través de protecciones que la misma ley le da a la víctima, a través de, por ejemplo, el sistema sincronizado de numeración telefónica para realizar denuncias. Hay un número telefónico, como ustedes lo saben, a nivel nacional, en toda parte de la República, que es el número 145, que tiene un sistema sincronizado para recepción de denuncias. También está previsto en la ley, en el artículo 24, que
También se pueden formular denuncias a través del sistema de SMS, mensaje de texto, al número ya indicado para formular dichas denuncias. Una de las características que también tiene el tema de las denuncias es que el sistema de denuncias será de manera anónima. Esta es una característica que está en esta ley, la 26364, la ley de trata, pero también se encuentra en el artículo 34 bis de la ley 23737, que es la ley de drogas, que dice ese artículo que las denuncias que se formulen en torno a la ley de drogas, como el código aduanero, serán de carácter anónimo. Bueno, acá también es una forma de protección a las víctimas. Las denuncias tendrán carácter anónimo, es decir, si se identifica la persona que formule la denuncia, su nombre se mantendrá en reserva, obligación que también tienen las fuerzas de seguridad que intervengan en la misma. Y bueno, por último también tenemos el sistema de decomiso. El decomiso es una figura que existe en el derecho moderno, que es que todos los instrumentos o productos del hecho ilícito que se secuestren, bueno, terminan siendo decomisados a través de un procedimiento legal que se realiza. El decomiso significa la incorporación al patrimonio del Estado de los bienes que han sido fruto, ya sea secuestrados, o los bienes que han sido instrumentos de derecho delictivo o que han sido utilizados. En estos casos estamos hablando de que los bienes, inclusive hasta la vivienda en donde ha sido la persona ha sido mantenida como víctima, puede llegar a ser decomisada e incorporada al patrimonio del Estado, que en este caso lo establece el artículo 27 de la ley 26364, que dice: los decomisos aplicados en virtud de esta ley tendrán como destino específico un fondo de asistencia directa a las víctimas administrado por el Consejo Federal para la lucha contra la trata y explotación de personas y la protección y asistencia de las víctimas. Bueno, esas son las características en general que nosotros tenemos como particulares en torno a los derechos. Quiero hacer una pequeña aclaración, y quisiera para que ustedes prontamente van a tener que rendir el examen IEFI, como el sistema de este examen es el sistema de múltiple opción. Entonces yo quisiera que tuvieran en cuenta que el banco de preguntas que los docentes hemos tenido que llevar a la escuela para que lo tomen, son con 5 opciones, y ustedes van a tener que tener en cuenta, cuando estudien, todo el sistema de organización que tiene alternativas dentro de la ley o dentro del material de estudio. Ténganlo muy en cuenta, porque cuando hay diversidad, supongamos, si tomamos el Consejo Federal de Lucha contra la Trata de Personas, que está en el artículo 18, y dice que está constituido por un representante del Ministerio de Justicia, un representante del Ministerio de Seguridad, representante del Ministerio del Interior. Es decir, hay una serie de alternativas o variables cuando hay, por ejemplo, en el caso de los agravamientos de la figura del 145 ter, situaciones, bueno, todas esas situaciones pueden ser objeto de alguna pregunta. Quisiera que la tuviesen en cuenta para no tener inconveniente a la hora de estudiar. Ténganlo en cuenta cuando hay un diseño de tópicos que integran cada uno de las partes que integran esta materia, ¿sí? Bueno, una última aclaración antes que me olvide, que quería que lo tengamos en cuenta, es la modificación que he tenido de acuerdo a esta ley, la última ley, que es la 26842, la que reformó a la 26364, es que modificó las escalas penales del artículo 41 bis del Código Penal. Dice así: las escalas penales previstas en el 142 bis, 145 bis y ter, y el 170, que es el secuestro extorsivo, de este código, podrán reducirse de un tercio del mínimo y la mitad del máximo, un tercio del máximo y la mitad del mínimo, respecto de los partícipes o encubridores que durante la sustanciación del proceso o antes de su iniciación proporcionen información que permita conocer el lugar donde la víctima se encuentra privada de su libertad, o la identidad de otros partícipes o encubridores del hecho, o cualquier otro dato que posibilite su esclarecimiento. Es decir, esto es bastante parecido a la figura de la excusa absolutoria del artículo 5, aquella que decía que las víctimas que participen en hechos delictivos mientras han estado en la situación de trata no son punibles. Eso sería una excusa absolutoria. Acá la doctrina jurídica dice que en realidad no hay una excusa absolutoria, porque no lo libera
al autor del hecho de esta de pena, sino que reduce la pena. Es lo que se llama un acuerdo de colaboración o la ley del arrepentido. En estos casos hay una aclaración que hay que hacer, que acá lo dice el mismo artículo. Solo podrán gozar de este beneficio quienes tengan una responsabilidad penal inferior a las personas que ellos identifican. Es decir, si está diciendo que los partícipes y encubridores tendrán este beneficio, y se supone que si ellos están denunciando a una persona que tiene una responsabilidad inferior a ellos, no van a tener este beneficio. Siempre tiene que ser mayor la responsabilidad, en este caso que él sea un encubridor y que supongamos esté entregando a un autor del hecho o esté dando información con relación a un partícipe necesario, a un partícipe no necesario que tenga una responsabilidad mayor. Acá tenemos una cosa entonces, es información sobre partícipes encubridores durante la sustanciación o antes de la iniciación, o información que permita conocer el lugar donde la víctima se encuentra privada de libertad o la identidad de otros partícipes. Y son varias alternativas. Eso está en el 41 ter. Les recuerdo que cuando lo estudien lo tengan en cuenta. Bien, hago la aclaración antes que nada, antes que se me pase, que el decomiso de la vivienda, en el caso de la vivienda donde se encontraba secuestrada la víctima, está impuesto por la modificación del sexto párrafo del artículo 23 del Código Penal, que dice que en todos los casos en el que se haya una vivienda en el que haya sido encontrada la víctima y es donde ésta se la haya mantenido en esa condición, será objeto de decomiso. O sea que eso está impuesto ya desde el Código Penal. Bien, continuando nosotros con el desarrollo de la clase, vamos a entrar ahora en el ámbito provincial, es decir, cómo se maneja el tema de la trata de personas a nivel provincial. Bueno, como primera situación que debemos aclarar es que en la policía de la provincia de Córdoba nosotros tenemos una dependencia policial que se encarga del delito de trata de personas de manera específica y que se encuentra dentro de la Dirección General de Investigaciones Criminales, como ustedes saben, que es la Dirección de Delitos contra las Personas, ¿sí? Esa dependencia, que es una dependencia policial, no es una unidad judicial, es la que se encarga de la investigación de los delitos complejos, dentro de los que se encuentra la trata de personas. Y bueno, esa dependencia es la que, entiendo yo, la que colabora con los tribunales federales cuando hay casos de esta naturaleza y brindar al personal que actúe como comisionado en lo que tiene que ver con los procedimientos de la policía de la provincia de Córdoba, ¿no? Luego, en el ámbito del gobierno de Córdoba, tenemos toda una estructura que ha sido creada en función de la trata de personas desde el punto de vista preventivo. Es decir, nosotros tenemos que dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos está la Secretaría de Asistencia y Prevención de la Trata de Personas. Allí, en esa secretaría es donde se realiza todo el aspecto de protección de las víctimas vinculadas a la trata de personas en todos los programas que tienen que ver con asistencia, desde asistencia en lo que tiene que ver con el alojamiento, habitación, con el aspecto laboral, ¿no? con la reinserción laboral, con la parte de estudio, es decir, toda la parte preventiva se encarga esta área del gobierno de la provincia de Córdoba. También hubo una ley que se sancionó, la 10.060, que esta ley, cuyo decreto reglamentario del año 2012, el 582, introdujo una serie de modificaciones. En el código de faltas de ese momento, que ahora ha sido modificado por la ley 10.326, que es el Código de Convivencia Ciudadana, pero en el código de faltas en ese momento se sanciona en el artículo 4, el artículo 46 bis, que era el que prohibía las instalación de whiskerías, locales nocturnos y bares en donde se ejercía la prostitución. En esos casos se prohibió la instalación de esos locales y bueno, también se creó en el ámbito de esta ley 10.060 en el artículo 7 una comisión, la Comisión Provincial de Lucha contra la Trata de Personas y Contención de las Víctimas de la Explotación. Esa comisión, que en realidad quedó regulada en la reglamentación, en el artículo, en el decreto 582, esa comisión es una comisión integrada por varios sectores del Poder Ejecutivo y Poder Judicial, a través de la cual ellas
son los que se encargan de la diagramación de todo lo que es el proyecto de la lucha. La finalidad de la Comisión Provincial, como dice acá, es de recuperación de víctimas y explotación sexual, tendrá carácter consultivo y será integrada como foro de análisis, discusión y debate en torno a la problemática de la trata de personas y explotación sexual en la provincia de Córdoba, y funcionará en la Secretaría de Asistencia a la Prevención de la Trata de Personas. Como dice acá, en este decreto, la integración será de 3 representantes del Poder Ejecutivo Provincial, 3 legisladores, 2 por la mayoría y 1 por la oposición, 3 representantes del Poder Judicial de la provincia de Córdoba, un representante de Justicia Federal de Córdoba, 2 representantes del Ministerio Público, un representante de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, el presidente de la Mesa Provincial de Municipios y un representante de organizaciones no gubernamentales, las ONG, con personería jurídica que tengan como fin específico la prevención y lucha de la trata de personas. También dice que se propiciará la participación de representantes de la Dirección Nacional de Migraciones, Delegación Córdoba, de Gendarmería Nacional Región 3 y del Instituto Nacional de Discriminación y otras organizaciones sociales reconocidas que mantuvieran vinculadas directamente con la problemática de la trata de personas. Habla también sobre la confidencialidad. En fin, hay un sobrado interés en nuestra provincia por coadyuvar con los fines de la ley nacional. También nosotros tenemos, muy importante desde el punto de vista policial, que en el artículo 5 de esta reglamentación es donde precisamente se reglamenta lo que tiene que ver con los procedimientos que se realizan en torno a la prohibición que establecía el artículo 46 bis y que hoy quedaron condensados en el artículo 61 del Código de Convivencia Ciudadana, que tiene la misma estructura que tenía el 46 bis originario del Código de Falta, que decía: sin perjuicio de las penalidades previstas en otros ordenamientos normativos sobre materia de clausura total y definitiva del establecimiento, serán sancionados con arresto hasta 60 días, no redimible por multa, los que violen la prohibición dispuesta en todo el territorio de la provincia de Córdoba de la instalación, funcionamiento, regenteo, sostenimiento, promoción, publicidad, administración o explotación bajo cualquier forma y modalidad, de manera ostensible o encubierta, de whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boats o establecimientos o locales de alterne. Y acá la reglamentación, un tema importante, dice que en el artículo 5 dice: será autoridad de aplicación a los fines del resguardo integral de los derechos de las personas que se encuentren en el lugar donde se realicen los procedimientos a los fines previstos en el artículo 2 de esta ley y que estuviesen en situación de prostitución, la Secretaría de Asistencia a la Prevención de la Trata de Personas debiendo implementar la manera inmediata de acciones tendientes a tal fin. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que cuando se haga un procedimiento y se encuentren personas que se encuentran ejerciendo la prostitución en esos locales cuya clausura se deberá aplicar, esas personas inmediatamente deberán ser incorporadas al programa y deberán ser tratados como víctimas de la trata. ¿No ve que dice el artículo 5 de la ley 10.060? Dice: en todos los procedimientos que se realicen con motivo de la aplicación de la presente ley, se deberán resguardar de manera integral los derechos de las personas que se encuentren en el lugar ejerciendo u ofreciendo o con el propósito de ejercer la prostitución de manera voluntaria. Cuando éstas no puedan acreditar su identidad y domicilio, serán tenidas como víctimas de la trata de personas, debiéndoseles brindar protección y contención mientras su situación es puesta en conocimiento de las autoridades judiciales y administrativas correspondientes. Es decir, dos hipótesis en que se aplica esa transformación, esa previsión de la prevención de la trata, es cuando estas personas no puedan acreditar la identidad o no tengan domicilio conocido. En ese caso serán tenidas como víctimas de la trata y deberán ser protegidas o resguardadas conforme establece el sistema, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones que en los procedimientos pudiera darse esto, tenemos que tenerlo en cuenta, que cómo se va a aplicar. Bueno, en líneas generales, ese sería el aspecto relacionado con el tema de la parte provincial de la tierra. El último punto que nos toca ver en la materia, que se encuentra al final del apunte, como ustedes lo habrán visto, es lo que se denomina el protocolo Alerta Sofía.
Este protocolo se generó como consecuencia de un hecho donde hubo un caso puntual que ocurrió en el año 2008. Dice Sofía, esta chiquita Sofía Herrera se llamaba, desapareció con 3 años de edad el 28 de septiembre del 2008 en un camping en la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida, isla del Atlántico Sur. En su caso sensibilizó profundamente a la sociedad argentina y a 10 años de su desaparición, quizás más ya, su búsqueda continúa aún vigente. Creemos sinceramente que de haber contado en su momento con una herramienta como la alerta, que se crea a través de este protocolo, la historia podría haber sido distinta, los años de sufrimiento que quizás se podrían haber evitado. Con la creación del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas en el año 2016, el Estado argentino se sumó al esfuerzo conjunto con otros países e instituciones para generar políticas activas a fin de contar con procesos más eficientes de búsqueda en las personas perdidas. La búsqueda permanente de Sofía Herrera, al igual que de todos los niños, niñas y adolescentes, nos interpela como Estado Nacional a indagar continuamente en aquellas herramientas que hagan posible el retorno de cada niño a su hogar. Bueno, la síntesis de este protocolo Alerta Sofía es muy concreto. Es una herramienta que se utiliza para la difusión cuando hay un caso de una desaparición de un niño, de una persona con menor de 18 años, digamos. Está bien, me dirán ustedes son jóvenes, pero bueno, esos son los lineamientos que ha tomado la redacción del protocolo. Este protocolo es un protocolo que se activa, que lo tiene que activar únicamente la autoridad judicial, es decir, esto no es algo que lo activan las fuerzas de seguridad, no. ¿Por qué? Porque la aplicación de este protocolo produce una difusión masiva de la desaparición de una persona a nivel nacional, pero a nivel internacional también. Y los únicos que se encuentran habilitados para realizar es la autoridad judicial, como lo dice acá dentro de las condiciones, después que se cumplen una serie de requisitos. Acá dice concretamente, la difusión, digamos, especialmente implica la difusión masiva y orientada del caso a través de afiches específicos, medios de comunicación, redes sociales, telefonía celular, dispositivos de las fuerzas federales, etc. Para su implementación a nivel internacional se cuenta con el apoyo de Facebook y del Centro Internacional sobre Niños Desaparecidos y Explotados, ICMEC. Es así, es la sigla de esta organización. La alerta debe ser solicitada por la autoridad judicial, como lo dice acá, a cargo de la investigación de acuerdo con los requisitos establecidos en el programa. ¿Cuáles son esos requisitos? Son 3, fundamentalmente. Perdón, no son 3, son muchos más, pero se inician con los siguientes. Que la persona desaparecida sea un niño o adolescente menor de 18 años de edad. Acá está el tema de la edad que le decía recién. Que exista una denuncia oficial, o sea, tiene que haber una denuncia penal sobre la desaparición de esta persona. Que el caso sea comunicado al CIFEBU. ¿Qué es el CIFEBU? El CIFEBU es una sigla que es el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y con Identidad Desconocida. Es una herramienta del Ministerio de Seguridad de la Nación que ayuda a encontrar a personas desaparecidas e identificar a personas halladas sin identidad, ¿sí? Otro requisito también es que se encuentre en curso una investigación penal, ¿sí? Como dice acá, que verifique que la desaparición se vincula con una privación ilegítima de la libertad y o que se haya descartado la hipótesis alternativa para localizar de manera inmediata al niño adolescente. Por eso la aplicación de este protocolo exige como requisito un tiempo, que se cumplimente un tiempo previo. Es decir, tiene que haber la situación denominada de riesgo inminente. Acá lo tenemos sintetizado como para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta, este pequeño esquema. Para que se aplique tiene que haber una situación de alto riesgo inminente, ¿sí? ¿Y para qué se considera alto riesgo inminente? Bueno, los criterios para la determinación de esta situación son que hayan pasado más de 72 horas de la desaparición, hasta tanto no se produce el alerta Sofía. Se hace la búsqueda con la intención de encontrarla, agotando todos los medios, bueno, y se espera ese plazo de ley. Segundo, que la persona
Otra situación que puede ocurrir, si no está a las 72 horas, que la persona sea discapacitada. Es decir, discapacitada significa de que la persona antes de que se cumpla las 72 horas, sabiendo que es discapacitada, en principio el protocolo permitiría, por esa misma situación de que es discapacitada. Que haya adultos, otra situación también que motiva la situación de riesgo inminente, que se haya acreditado que haya adultos relacionados con esa desaparición. Es decir, hay una semiplena prueba o una identificación de que haya adultos que hayan realizado este secuestro, entonces ahí se da la situación inminente. Que haya una situación atípica, por oposición a tipo en derecho penal, es la adecuación es típica cuando se adecua a una norma del derecho penal y es atípica cuando no se adecua a una norma. Entonces, acá la situación atípica sería que el hecho acontecido no se adecua a nada lógico que te vincule con la desaparición de la niña. Es decir, que el hecho de su desaparición no tenga nada que ver con lo que se espera que tendría que haber ocurrido. Si la chiquita salió de la casa y cruzó la calle porque iba a la casa de la vecina que está a 5 metros y resulta que la madre por un momento se distrajo y cuando volvió a levantar la mirada la chiquita ya no estaba más y había pasado un vehículo, ahí tenemos una situación atípica. Es decir, si la chiquita salía e iba hacia allá y desapareció y un vehículo pasó, algo tiene que haber pasado en el camino. Es decir, eso no adecua con esa lógica, esa atipicidad, por decirlo de alguna manera, creo que se vincula con esta falta de lógica en lo que tendría que haber normalmente ocurrido, ¿no? Bueno, esa es otra de la situación atípica, que haya un contexto de violencia, es decir, que la niña haya desaparecido dentro de un contexto de violencia, y que por último que el niño, se trate de un niño adolescente, dice acá, precise que la difusión pública de la información sea relacionada con la desaparición. Perdón, que acá dice que se evidencia en un contexto de violencia y que el niño adolescente precise medicamento, entre otros. Es decir, que hay una situación en la que la desaparición de ese niño también se vincula con la necesidad. Supongamos que el chiquito es un chiquito diabético que si no tiene la insulina y ha desaparecido puede morir a donde se encuentre. Bueno, este sería el caso de un adolescente o niño que precise esa medicación. También quienes participan a la pregunta que está acá puesta en este apunte, hay un comité ejecutivo integrado a nivel nacional, estoy hablando, por el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Procuración General de la Nación y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación. Sería como un CENAF que hay acá en la provincia, nada más que este es a nivel nacional. Asimismo, dice, formarán parte en un primer momento de este programa el ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones, porque ellos son los que colaboran con las comunicaciones de carácter internacional, las Fuerzas Federales de Seguridad y Defensoría del Pueblo de la Nación, el Consejo de Procuradores Fiscales, Defensores y Asesores de la República Argentina y las ONG Missing Children, que es una organización internacional que tiene ya sobrada experiencia y que bueno, que de alguna manera el protocolo ha aceptado como que son unos colaboradores esenciales. Bueno, en principio ese sería el contexto de este protocolo. Ya no hemos puesto demasiados pormenores o mayores detalles, pero entendemos que a los fines de este curso resulta suficiente por lo menos tener una idea como para saber en este caso. Se activa solamente, como dije recién, bajo una orden judicial, no lo activan las fuerzas de seguridad. Este no es un vínculo que hacen las fuerzas de seguridad entre sí, como en otros tiempos se pedía directamente el paradero de una persona y bueno, esas medidas continúan en vigencia, pero lo que tiene que ver con el alerta SOFIA, que este protocolo de carácter internacional aceptado a través de los convenios internacionales requiere estos requisitos para este cumplimiento. Bueno, eso sería todo lo que en principio integra el contenido de la materia. Bueno, espero que cualquier duda, como ya lo vengo diciendo desde el primer video, estoy a disposición de todos ustedes. Cualquier pregunta, cualquier duda que pueda satisfacer. Y bueno, espero que todos tengan suerte y que les vaya muy bien, que concluyan este curso y cumpliendo este requisito puedan ascender a la jerarquía superior.
Bien, muchísimas gracias y muy buenos días.